Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a revisar las guías de la Sociedad Europea de la Hernia para hernias inguinoescrotales. Esta es una guía que salió el año pasado y resume, bueno, en realidad es una revisión sistemática y da algunas recomendaciones sobre este tipo de hernias. Entonces, lo primero empieza con la introducción y es que en los países en desarrollo estas hernias suelen ocurrir en personas más jóvenes, que por lo general no buscan atención médica de forma temprana o tienen dificultad para acceder a esta atención médica o a los servicios de salud. La dificultad económica de muchas de estas personas en estos países también tiene mucho que ver, como también son pacientes con analfabetas, sin educación formal y tienen temores ante los procedimientos quirúrgicos y por lo general tienen un mayor número de comorbilidades. Se presenta desafortunadamente en estos países más, con un 67%, mientras que solamente un 6% de las personas tienen este tipo de hernias en los países desarrollados. Es una mezcla de todo, ¿no? En general, estas hernias tienen una mayor morbilidad debido a todo lo anteriormente mencionado. Dentro de la parte metodológica de la guía, entonces se formularon preguntas clave sobre el manejo de las hernias inguinoescrotales para posteriormente realizar una búsqueda de literatura usando los términos mesh hernia escrotal y hernia inguinoescrotal, obviamente esto en idioma inglés, y se hizo la búsqueda a través de PubMed, Cochrane, Embase, Google Scholar, todas en estas bases hasta el 19 de marzo del 2021. Además, añadieron artículos basados en las referencias cruzadas. Y como vemos en la imagen, pues fueron más de 1600 artículos los que se recuperaron, que después de hacer una revisión y excluir todos los duplicados, los que no tienen nada que ver, y pues de la evaluación completa, se quedaron con 23 artículos que fueron pues, los que tomaron para la redacción de esta guía y revisión sistemática. El primer punto que toca la guía es la definición de una hernia inguinoescrotal y la clasificación de la misma. Entonces, la guía define una hernia de este tipo como aquella que desciende dentro del escroto, causando distorsión del mismo, una distorsión anatómica, y menciona que a pesar de que la clasificación previa para hernias inguinales, que dividía en mediales y laterales, es ampliamente aceptada actualmente, realmente no se está utilizando para hernias escrotales, ya que en el antiguo sistema pues se clasificaran como L3 o M3, pero pues esto no es del todo preciso debido a que están midiendo el tamaño del defecto más no la cantidad del contenido herniario, es el contenido escrotal, por lo cual pues puede traer errores a la hora de elegir el procedimiento quirúrgico y en el análisis de la literatura. Hay algunas clasificaciones que miden las hernias a través de estudios de imagen, midiendo el volumen del contenido herniario, pero esta idea se desechó, en esta guía por lo menos, debido a que muchos de los países en desarrollo no tienen una disponibilidad amplia del estudio tomográfico y por lo tanto consideraron que esta, digamos, podría ser impráctico para muchos países. Entonces se decidieron mejores por una clasificación clínica en la cual designan con la letra S a las hernias inguinoescrotales y las clasifican como S1, S2 y S3 dependiendo si comprometen el tercio superior, medio o distal del muslo. Pues esto se añade a la clasificación previa, ¿no? Y la forma de medir esto es tomando como medida el punto medio del canal inguinal hasta el punto más bajo del escroto, estando el paciente en posición de pie, ¿no? Si puede añadir, en caso de que sea no reductible, las palabras IR. Entonces puede haber una hernia S1IR, que sería una hernia inguinoescrotal que va al tercio superior del muslo y no es reductible. Y esto pues ya nos da una gran información sobre el tipo de hernia y qué procedimiento podríamos ofrecerle al paciente. Eh, Estos pacientes tienen mayor riesgo de complicaciones, es el segundo punto que aborda la guía, y es que desafortunadamente estos pacientes tienen un mayor riesgo de complicación sin importar el método de tratamiento elegido. Eh, Mencionan mucho un estudio de Cochrane y colaboradores que se publicó en la revista Hernia, en el año 2020. Reportó los resultados de 98.321 pacientes que se recolectaron a través del registro HerniaMed de 702 instituciones, siendo 2.710 de estos pacientes
portadores de una hernia inguinoescrotal. Estos pacientes tuvieron una edad mayor, un índice de corporal mayor, un score de ASA mayor, los defectos por lo general eran más grandes y tenían mayores factores de riesgo. Sin embargo, llama la atención que al mismo tiempo fueron los pacientes que tuvieron menos dolor postquirúrgico. Entonces, ya nos da una idea de que a pesar de que tienen este beneficio en el dolor, sí son pacientes con un mayor grado de complicación, tanto en la atención logística que deben tener como en la técnica quirúrgica, en la complejidad quirúrgica como tal. Y debido a esto, pues nace la duda, ¿no? Entonces, ¿quién debe operar? Si cualquier cirujano o debe ser un cirujano especial. Entonces, vuelvo a mencionar que los estudios indican que las hernias escrotales toman más tiempo en su reparación y además están asociados con un mayor número de complicaciones íntripas quirúrgicas como las lesiones vesicales y las lesiones intestinales, la atrofia testicular, sangrado, seroma y recurrencia, y debido a que no hay una definición mundialmente aceptada para un cirujano especialista en hernias y cirugía de pared abdominal, se recomienda que siempre sea un cirujano experimentado y dedicado a este tipo de reparaciones. Tampoco dan un número de procedimientos al año que debe tener un cirujano para considerarse, digamos, experimentado. Y sobre todo esta recomendación va para los pacientes que tienen hernias S2, S3, hernias IR, hernias con pérdida de dominio, hernias ASA 4, y también se recomienda en esta guía realizar equipos de reparación de hernia, en el cual pues obviamente va a estar un cirujano especializado, ¿no? Y pues eso, realmente no importa el método que se elija, lo importante es evitar en lo posible el número de complicaciones que pueda haber. En el video previo sobre clasificación de la hernia, sobre el tratamiento de la hernia inguinal, veíamos que hay una estrategia del watchful waiting, que es como observación, pero realmente en este tipo de hernias inguinoescrotales no hay estudios que discutan y den recomendaciones sobre este tema. Entonces, pues lo que podemos hacer es sacarlo, digamos, objetivamente, y es que por desfortuna, digamos, estos pacientes tienen un mayor número de comorbilidad y aparte tienen un mayor deterioro de su calidad de vida debido a que tienen dificultad para caminar, para sentarse, tienen la movilidad restringida debido a estas dos cosas, no pueden realizar las actividades de la vida diaria de forma normal, algunos tienen dificultad para orinar, sobre todo los hombres, debido a que pues el pene tiene algo que se llama pene enterrado y es que queda oculto detrás de los pliegues de escroto y pues esto también impide tanto el aseo como pues la micción. Eh, la verdad es que la guía solamente recomienda llevar una estrategia de observación para los pacientes que tienen muy poco o ningún síntoma y en los países desarrollados. ¿Por qué esto? Porque se considera que en los países en desarrollo en muchas ocasiones no hay disponibilidad de una atención quirúrgica de 24 horas en caso de que el paciente tenga una urgencia quirúrgica por una complicación de la hernia, sea estrangulamiento, encarcelación, etcétera, etcétera. Y debido a esto, pues en los países en desarrollo, como nuestros países, se recomienda es operar a todos los que se pueda operar, que sean candidatos para cirugía, ¿no? Obviamente, si tiene una comorbilidad que le impide esto, pues ya es otra cosa diferente. Es necesario para este tipo de realizar imagen prequirúrgica, entonces la guía pues es muy clara en los pacientes que tienen una enfermedad, una hernia irreductible, menciona que no requieren una imagen prequirúrgica, pero en los pacientes que tienen hernias irreductibles sí la recomienda, debido a que con estos estudios se puede evaluar la naturaleza del contenido herniario y menciona que las hernias del lado izquierdo suelen contener colon o sigmoides, mientras que en las derechas usualmente contienen aumento de intestino delgado y esto nos puede dar una idea de cómo abordar técnicamente las hernias y también de las posibles complicaciones que podríamos esperar. La guía, digamos que recomienda más los estudios de corte axial, como la tomografía axial computarizada, la imagen por resonancia magnética, pero en caso de no estar disponible también se puede utilizar el ultrasonido, ¿no? Pero esto ya sería en segundo plano. ¿Y qué tipo de anestesia deberían recibir estos pacientes? Este es un tema que deberíamos discutirlo mucho con los anestesiólogos. La mayoría, pues, desafortunadamente en nuestros países no hay una comunicación asertiva entre estas dos especialidades, pero tenemos tres, ¿no? La anestesia local, la anestesia regional y la anestesia general.
Y pues las recomendaciones, afortunadamente en este caso, pues son precisas, más bien son un poco precisas, y es que se recomienda la anestesia general para los procedimientos laparoscópicos o endoscópicos. Esto pues porque se requiere una relajación abdominal, hay distensión abdominal y con todos los cambios laparoscópicos y del neumoperitoneo. Y la anestesia local para las técnicas, para todo tipo de técnicas abiertas, ¿no? Sobre todo para las anteriores, en este caso la técnica del Lichiste. Eh, para las hernias irreductibles, sin importar la forma de abordaje, sí se recomienda una anestesia regional o general, sobre todo más general, debido al alto riesgo de complicaciones, los largos tiempos quirúrgicos que implican su reparación y pues de una forma de asegurar que en caso de requerir otro abordaje se pueda realizar, ¿no? La anestesia regional, la verdad, es la menos favorecida en las recomendaciones, no porque sea mala, sino porque generalmente tienen un riesgo de retención urinaria que posteriormente puede requerir la necesidad de colocar un catéter urinario y esto pues va a dar más comorbilidad, va a prolongar la estancia hospitalaria y los costos, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta esto. Para hernias irreductibles, definitivamente anestesia general, para abiertas local cuando se pueda y laparoscópicas general. Esto no excluye el uso de sedación en caso de tener anestesia local o regional. Esto es algo ya más, digamos, independiente o dependiente más bien de cada paciente y se debe discutir también con el anestesiólogo, ¿no? ¿Se debe usar o no se debe usar malla? La recomendación es que sí. En todo tipo de malla, hernias, a menos de que sea una reparación Schuldeis, se recomienda usar malla. En los lugares de muy bajos recursos y en caso de contaminación por una complicación aguda de la hernia se podría considerar la elección de una técnica con tensión, pero digamos, en este orden de ideas recomienda sobre todo la técnica de Schuldeis, no otro tipo de técnicas un poco más viejas como la de McVeigh, etcétera. Eh, Desafortunadamente en las guías pasadas y en estas no hay muchos estudios que hablen la técnica de Besarda, aunque me parece que esta es una técnica infraestudiada, pero bueno, esta es mi opinión. La guía lo que dice es que se debe preferir la técnica Schuldeis específicamente. Y la técnica quirúrgica, ¿qué se debe hacer? Se debe utilizar técnica abierta, se debe utilizar técnica endoscópica o laparoscópica y lo que dice la guía es que se debe hacer lo que dicta la experiencia. Si usted es un buen cirujano haciendo procedimientos abiertos y tiene mucha experiencia en esto y se siente confiado, hágala abierta. Pero si usted es una persona que tiene un largo recorrido por procedimientos laparoscópicos y se le facilita este tipo de cirugía, hágalo laparoscópico. Bueno, con respecto a las técnicas laparoscópicas endoscópicas, TEP-TAP, pues los artículos mencionan que en manos expertas la verdad da igual, solamente hay que tener en cuenta que pues el procedimiento extraperitoneal tiene hasta un 25% de tasa de conversión y no conversión abierta, sino conversión a TAP por ruptura del peritoneo debido a la dificultad. Y la traza abdominal, la cirugía TAP es exitosa hasta el 90% de los pacientes, lo que significa que hasta un 10% de reconversiones podemos encontrar. Hay que tener en cuenta que en cualquiera de las dos, tanto TEP como TAP, hay un mayor riesgo de conversión y mayor riesgo de complicaciones. Y esto va a depender tanto del tamaño como de la complejidad que pueda tener la hernia, si es reductible, si no es reductible, si es S2, si es S3, el tipo de contenido que tenga, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto y con estos pacientes que tienen estas hernias tan grandes o de pronto de larga data, si no es bueno aventurarnos a hacer de pronto un procedimiento que no dominamos, eh, sea por la razón que sea. Es preferible ir a lo seguro, al paciente le va a ir bien, teniendo en cuenta las menores tasas de dolor, es lo más aceptable, ¿no? ¿Qué podemos hablar de antibióticos prequirúrgicos y la utilización de catéter urinario? Entonces, la guía menciona que al ser cirugías más largas, con un espacio muerto mayor, debido a que esto depende directamente de la cantidad de contenido herniario que tenga, debido a la mayor manipulación tisular, también dependiendo de qué tan grande sea la hernia, y al probable compromiso intestinal. En general, la guía recomienda si se realice profilaxis antibiótica, sin importar las características de la institución. Acordémonos que en el video pasado pues, mencionábamos que la guía decía que dependía de la institución también en gran parte la realización o no de profilaxis antibiótica, sobre todo de las tasas de infección que tuviera la institución.
Con respecto al cateterismo urinario, pues no se recomienda de forma rutinaria, a menos de que se trate de una hernia escrotal compleja. Esto se define como una hernia irreductible, una hernia recurrente, una hernia con pérdida de dominio. Tenemos un video en este canal sobre pérdida de dominio. Una hernia S2 y S3, una hernia que tenga un paciente ASA4 o un paciente que tenga fragilidad. En los pacientes que van a procedimientos laparoscópicos o endoscópicos, ya sea TAP o TEP, se recomienda rutinariamente la cateterización vesical. Y cuando se anticipe un procedimiento de larga duración, ya sea porque tiene algún otro procedimiento añadido de urgencia o cual sea la razón, dificultad técnica, etcétera, etcétera. ¿Qué se debe hacer con el saco? ¿Qué se debe hacer? ¿Se debe colocar drenes o no? En caso de que no se pueda disecar el cremaster, se debe hacer resección del mismo. Entonces, la guía que nos dice acerca de estos cuestionamientos. Entonces, con respecto al saco, dice que siempre se va a preferir la reducción completa del saco. Por supuesto, cuando sea posible. Cuando no sea posible, se debe seccionar y dejar el saco in situ. Obviamente esto tiene un riesgo de aparición de seroma y o hidrocele, que realmente no sería hidrocele sino seroma. Y digamos que esto es especialmente cierto para los procedimientos endoscópicos laparoscópicos. Con respecto a los drenajes, realmente no hay una recomendación, no hay grandes estudios clínicos aleatorizados, todo se extrapola de las guías de las hernias, digamos, no inguinoescrotales, pero debido a que tienen algunas características como el mayor espacio muerto, las cirugías más grandes, las hernias más grandes, etc. Entonces ya la guía lo pone como de preferencia del cirujano y depende de los factores de riesgo. Entonces la justificación podría o no podría ser dependiendo del tipo de paciente. En hernias escrotales de larga data suele haber engrosamiento del cordón, puede haber hipertrofia cremasteica y también puede haber un agrandamiento del anillo interno, el canal inguinal interno. Entonces, esto lo que hace es que la resección sea mucho más difícil, por lo cual se podría considerar la resección del cremaster y la neurectomía rutinaria, se podría decir, o rutinaria, pues tiene el procedimiento, sobre todo del nervio ilinguinal, con el fin de producir o de evitar la producción de dolor crónico. Y sobre todo porque puede ser un paso que te va a facilitar la parte de la reconstrucción del anillo inguinal interno, con el fin de colocar posteriormente una prótesis, ¿no? Orquidectomía hay que hacer con el escroto redundante. Entonces la orquidectomía se puede considerar, sobre todo cuando son hernias complejas o de larga data, pero de ninguna manera va a ser recomendado de forma rutinaria. Siempre se debe informar al paciente pues, en la cita previa a la cirugía, en caso de que sea electivo el procedimiento o en caso de que sea de urgencia, de que hay un riesgo de que sea necesario hacerle una orquidectomía, ¿no? Que no sea una sorpresa, sino que el paciente lo sepa. Y afortunadamente el escroto pues tiene una inusual capacidad para contraerse y estirarse, por lo que raramente es necesario resecar el exceso de piel escrotal. Sin embargo, en caso de hernias complicadas que tengan compromiso cutáneo a este nivel, sí se puede considerar la resección de este escroto redundante con una plastilla, ¿no? Se debe fijar mallas y en caso de que la hernia se acompañe con hidrocele se debe corregir quirúrgicamente el hidrocele, aprovechando que estamos en un procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿qué nos dice la guía? La guía nos dice que siempre, como se ha mencionado antes en los anteriores videos, debe haber una adecuada superposición de la malla en la línea media y debe fijarse, en este caso sí la recomendación, la malla con material traumático en la línea media y en la rama púbica con el fin de minimizar el riesgo de recurrencia de una hernia directa. En caso de defectos muy grandes debe considerarse una malla pesada y una malla más grande, pero la verdad es que como este tipo de pacientes son minorías, sobre todo en los pacientes desarrollados, que es donde vienen todos los estudios grandes, pues necesitamos más información al respecto, ¿no? Y dado que ya el procedimiento de por sí tiene un mayor riesgo de complicaciones, son procedimientos más largos, que técnicamente son más demandantes, se recomienda más bien enfocarse solo en el procedimiento que estamos haciendo, en este caso la reparación de la hernia inguinal. No hacer ninguna reparación de hidrocele ni nada, sino dejarlo para una segunda intervención, dependiendo de qué tanto, digamos, complique la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, vamos por la hernia y solo por la hernia. Después de esto pues sigue con una discusión pequeña que realmente no añade nada más,
y buenas conclusiones que pues tampoco. Esto ha sido la revisión sistemática y las guías para el tratamiento de la hernia inguinoscrotal de la Sociedad Europea de la Hernia. Los dejo con Samantha Oswalda y que tengan buen día, buena tarde, buena noche.